Bueno, estamos en contacto con Belén Díaz. Ella es psicóloga, de ahí en odontológica. Bueno, Belén, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Un placer acompañarlos nuevamente. Bueno, Belén, vamos a hablar hoy de un tema, no sé si es muy frecuente, pero sí vemos que cuando nos da el ataque de pánico, eh, Ujú. se nos desacomoda todo el panorama. ¿Es así? Ujú. Sí, tal cual, tal cual. El ataque de pánico por ahí no es un tema muy hablado, pero se da en muchas personas y generalmente nos desestabiliza porque no sabemos de qué se trata, no sabemos cuáles son los síntomas y no sabemos qué hacer frente a esto que aparece. Entonces acá es súper importante esto de la psicoeducación, de poder educarnos en ciertas patologías para que si en algún momento aparecen, poder saber de qué se trata y cómo manejarlo. ¿Cuáles son los síntomas que aparecen en forma inicial y que podemos decir, bueno, esto es un ataque de pánico? Quizás lo podemos confundir con algún otro, otra enfermedad o no. Sí, el ataque de pánico, para definirlo de alguna manera, es una respuesta que desarrolla una persona o un sujeto frente a un miedo irracional. Esto es como lo esencial en el ataque de pánico. Yo desarrollo una respuesta, una crisis que tiene distintos síntomas, que ahora lo vamos a ver, pero que tiene que ver con esto. Esta crisis se desarrolla porque siento que estoy frente a un miedo irracional, a un miedo muy fuerte, acompañado de pensamientos casi te diría como tenebrosos, donde pierdo el control, entonces desarrollo esta crisis. ¿Se puede confundir? Sí, se puede confundir, por ejemplo, con una crisis de ansiedad, muchas veces, o con una crisis de angustia. Pero bueno, por ahí tiene algunas cuestiones diferenciales a tener en cuenta. Los síntomas principales que me preguntabas recién tienen que ver con esto esencial que es con el miedo a morir. La persona siente realmente que se va a morir, si bien no va a pasar, pero realmente siente esta sensación y la siente muy presente. Después los otros síntomas tienen que ver ya con algo más de tipo físico, digamos. Hay, por ejemplo, mucha taquicardia, palpitaciones, hay sudoración, puede haber mareos, vómitos, escalofríos. Por ejemplo, también hay desrealización, la persona no sabe qué hacer, se desorienta, dónde está, con quién está. Bueno, entre esos En síntomas. general son eso, ¿no? Son síntomas muy claros, ¿no? Y es por eso que quizás hay gente que se recluye en su casa porque le da miedo salir justamente por eso, Ujú. porque siente que si sale se va a morir. Ese es Tal cual. básicamente uno de los temas fundamentales, ¿no? Ujú. Tal cual, el tema del miedo a morir y del miedo en sí. Los miedos generalmente son irracionales, se convierten en miedos irracionales y se acrecientan con el tema de los pensamientos, ¿sí? Pensamientos que se desarrollan alrededor de ese miedo también son de tipo negativo y irracionales, no tienen mucho criterio de realidad. Belén, cuando se acerca una persona con un ataque de pánico a tu consultorio, es difícil poder tratarlo, se trata cada uno, depende de su grado de la enfermedad que tenga. Tal cual, porque si bien este ataque de pánico puede darse en muchas personas, lo que hay que tener en cuenta es la particularidad de cada sujeto y bueno, el por qué se da el ataque de pánico en cada sujeto. Entonces, por ahí ver un poquito el origen para después ver cómo se trata. Si bien hay recomendaciones generales, pero es importante que nos podamos concentrar en la particularidad de cada sujeto y de su historia de vida. Belén, ¿has tenido en este último tiempo casos que se hayan incrementado quizás a lo común en esta época de pandemia, con el miedo a la pandemia, justamente y propiamente dicho? Sí, tal cual. He tenido mucha consulta de ataque de pánico, pero sobre todo debido también al tema del aislamiento.
El hecho de estar encerrados, el hecho de estar aislados, de no estar en contacto con los vínculos, esto ha desarrollado ataque de pánico y ha desarrollado muchos miedos. Y ahora también con este tema más de la paranoia ha habido mucha aparición. Quizás a algunos se les ha desarrollado por primera vez, otros ya lo tenían y se han acrecentado, pero tiene que ver con esta situación nueva que estamos viviendo. Las edades habitualmente que puede llegar a darte el ataque de pánico, ¿es una edad promedio o no distingue en cuanto a edades? Y generalmente puede llegar a comenzar con el tema de la adolescencia. Pueden empezar en la adolescencia y después se van desarrollando hacia la adultez. Y el joven justamente es quien sale más rápido de esto, o a medida que es más joven cuesta más que salga que una persona más adulta. Sí, en realidad tiene que ver con los recursos propios que tiene cada persona, digamos. Por ahí no tiene que ver tanto con la edad, sino con los recursos que posee para atravesar las crisis. Igualmente, si los recursos no los tiene la persona de forma innata, se pueden trabajar y se pueden desarrollar. Belén, recordamos los días de atención que tenés allí en Odontológica y los horarios. Ujú. Bien, los días de atención son los días miércoles y viernes desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde.